Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lisbeth Marcillo, estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador de la Facultad de Derecho. Estoy aquí para plantear una reforma al libro 2 del Código Civil ecuatoriano que trata de los bienes y de su dominio, uso, goce y limitaciones y sus diferentes títulos. Es apropiado tratar a cabalidad cuando se estudian las formas de adquirir dominios, pero para ello una comprensión previa y profunda de la propiedad es esencial, porque tiene principal mantenibilidad, utilidad e importancia. Por lo tanto, aunque el tema de la propiedad es digno de un libro completo, lo examinaremos brevemente a continuación. De conformidad con el artículo 715 del Código Civil, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño. Es decir, el aumento de la propiedad y la creencia en el propietario de algo constituyen propiedad. Antes de analizar el concepto en detalle, por un lado, es necesario establecer la diferencia con el campo. Por otro lado, es necesario determinar esta diferencia con el campo. También es necesario inferir qué constituye la relación entre personas y cosas. La única observación de la relación entre sujeto y objeto nos lleva a decidir que se puede encontrar en tres niveles diferentes y ascendentes: la tenencia, la posesión y el dominio. La posesión supone que la persona ejerce poder sobre la cosa y queda a su discreción decidir dónde debe ubicarse la cosa, para qué debe servir y qué beneficios puede obtener de la cosa. Por lo tanto, cuando decimos que poseemos algo, queremos decir que está dentro de nuestro poder y sujeto a nuestra voluntad. Y antes de continuar, es importante hacer una puntualización de acuerdo al artículo 715, porque esto explica por qué esta tenencia puede tenerla el menor adulto, porque el ánimo de la tenencia expresa no se refiere a ejercicio de derechos, puesto que según nuestro sistema, la posesión es un hecho del que se generan derechos. Sin embargo, esta relación o este nivel de relación entre las personas y las cosas no excede la relación material y objetiva, y no quiere decir que contengan pretensiones de otra naturaleza, como pensar que es dueño las cosas o en realidad la propiedad, porque el titular también puede ser el propietario o simplemente un titular. Si la creencia del dueño de la propiedad, es decir, el espíritu del dueño, y la creencia del dueño de la propiedad se suma a la combinación material simple de propiedad, entonces no hay duda de que esta relación ya es diferente de la relación anterior, sujeto y objeto, porque esta relación asume que la propiedad está sujeta a una cierta legalización del poder del sujeto sobre el objeto. Por lo que la legalización no solo autoriza a la persona a poseer el objeto, sino que nadie más puede hacer reclamos sobre dicho objeto. Ahora bien, si una persona posee algo y cree que lo posee, es decir, el propietario no puede asegurarse de que sus creencias y espíritus sean verdaderos. Entonces, él puede ser el propietario o no. Al final, el concepto de poseer nos dice claramente que está poseído por pensamientos y se cree que es el dueño, pero no necesariamente el dueño de la cosa. Si a este nivel se suma la relación entre la posesión y la relación entre el sujeto y el objeto, el espíritu y la creencia del señor y dueño son verdaderos. Es decir, la persona que efectivamente cree que es dueño de las cosas es la misma para la propiedad de este campo, se obtiene a través de cualquier método que prescriba la ley. La relación se encuentra en otro nivel, que obviamente es mejor que el nivel anterior, porque implica que la ley ha reconocido la legalidad, vigencia y legitimidad del poder. Es decir, la relación anterior debe tomar el sujeto como el objeto. Después de las enseñanzas del famoso Víctor Manuel Peña Herrera, maestro de Derecho, él dice que la posesión consta de dos elementos esenciales:
El término de una oficina en nuestro idioma legal no solo significa la atención ni la ocupación material de una cosa. Es el hecho del que se dice que el hecho se dice bajo nuestro poder o disposición. Y así se aplica tanto a asuntos físicos como de integración. El estado de ánimo consiste en la voluntad de disfrutar del problema como propietario sin reconocer el dominio del otro. Dentro del marco legal, primero definamos el derecho de propiedad de acuerdo al artículo 599 del Código Civil. Define la propiedad señalando el dominio que se llama también propiedad. Es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad es uno de los temas que más controversia provoca en los círculos políticos y jurídicos. De la determinación de su carácter de derecho, de su alcance y sus limitaciones. Depende en mucho la definición de las ideologías y de los bienes políticos y económicos que rigen a estados. La propiedad como un derecho fundamental subordinado a una función social. La Constitución de la República refiere la propiedad en varios lugares. En el artículo 23, numeral 23, reconoce el derecho a la propiedad en los términos que señala la ley. Y por su parte, el artículo 30 manifiesta que la propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Este tratamiento constitucional de la propiedad no implica un simple orden, pero este puede deducir la doctrina presentada por la Constitución de la República con respecto a este derecho. De hecho, la Constitución de la República diseña propiedad como derecho civil, de plan de la persona, y tan pronto como sea un medio para lograr el desarrollo moral y material de la persona. Esta filosofía es clara del artículo 19, que establece el principio general del reconocimiento de los derechos fundamentales por su derivación de la naturaleza de la persona y su adaptación a la propiedad. En este plano, la propiedad tiene vínculos con otros derechos fundamentales. En primer lugar, con la de una vida digna, en virtud del artículo 23 de la Constitución de la República, y de la misma manera con la libertad de trabajo y la empresa, porque la propiedad es una expresión objetada de la fuerza creativa del hombre a través de su trabajo y de su ingenio. Sin embargo, la Constitución se refiere a la propiedad como la subordinación a una función social y la reconoce y le garantiza derecho de organizar la economía, que está sujeta a los principios del artículo 242. La conjunción armónica de la Constitución, los postulados, reflejan simultáneamente y estado unívoco de la persona, ser individual, a quien debe ser reconocido por el derecho. Aprovechar el fruto de su libertad y su trabajo, y concomitantemente tener bienes que satisfagan sus necesidades, un valor digno para una vida digna. Pero sea individual que al mismo tiempo una vocación social natural que vive en la sociedad como miembro y que no puede ser abstracto de las obligaciones que implica. Esta es la justicia de que las declaraciones individuales combinadas con la justicia que reclaman la sociedad en la que se inserta. Hablando de una función social de los medios de propiedad, en resumen, reconoce una fuente de tareas contra la sociedad, que definitivamente afecta el contenido esencial de la derecha. De hecho, la propiedad no está diseñada a respeto y reconoce solo como una ley individual,
pero también la Constitución asigna la misión de buscar el aumento y la redistribución de los ingresos y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo, porque un papel trascendental se atribuye en la organización de la economía. Este criterio, como se indica, marca decisivamente el contenido esencial del derecho de propiedad. No debe concebirse solo como el límite estático a su ejercicio, o incluso una razón para decidir sobre el sacrificio de su situación del patrimonio del bien común, sino como un elemento de la participación activa del propietario en la realización del bien común. De esta manera, la propiedad también se garantiza a nivel social, mientras sirve el bien común, como dice Javier Pérez Royo, cita una decisión del Tribunal Constitucional Español. La Constitución reconoce un derecho de propiedad privada que configura y protege ciertamente como un haz de facultades individuales en las cosas, pero al mismo tiempo como conjunto de tareas y obligaciones establecidas de conformidad con las leyes en respuesta a los intereses de los valores de la comunidad, es decir, a ese efecto o la utilidad social que cada categoría de objetos inmobiliarios se llama un logro. Por esta razón, no se puede realizar la configuración del contenido esencial de la propiedad privada, ya que el examen subjetivo exclusivo de la ley o los intereses individuales que entienden, pero también incluye las referencias necesarias para la función social. No se entiende como un simple límite externo a su definición, sino como una parte integral del derecho en sí mismo. La función social de la propiedad también implica un papel activo en el estado de la regularización de la misma, a más que fortalecerlo para definir los intereses sociales a los que están subordinados. Primero, la propiedad es reconocida y garantizada por la organización de la economía, debe mantener la compatibilidad con los principios principales de este último, que se especifican en el artículo 242 de la Constitución de la República, de acuerdo con los siguientes términos. La organización y operación de la economía responderá a los principios de eficiencia, solidaridad, sostenibilidad y calidad, para garantizar la existencia residencial e igualdad de derechos y oportunidades para acceder al trabajo, bienes y servicios y propiedad de los productos de producción. A más de esto, los criterios para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la promoción de las agriculturas y el alojamiento para defender el patrimonio cultural, entre otros, para definir los intereses sociales que regulan una ley de propiedad. Las leyes también pueden establecer otros intereses sociales que regulen y limiten los derechos de la propiedad. Para finalizar, al igual que en el caso del turismo, la defensa nacional, la electricidad desde la vida y otros que establecen en diversas disposiciones reglamentarias. Muchas gracias.